semana 9 de la física 3. En esta clase vamos a hablar sobre las diferencias de potencial en una trayectoria cerrada de un circuito eléctrico. Este conocimiento nos va a servir después para poder entender lo que es las reglas de Kirchhoff, que son dos herramientas matemáticas o principios que nos permiten resolver circuitos. Entiéndase que un circuito, resolver un circuito, es calcular la corriente en cada uno de esos elementos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cálculo, pues entonces lo principal es calcular la corriente que pasa por cada elemento. Entonces, al hacer eso, pues nosotros ya tenemos opción, según la ecuación que rige el comportamiento del elemento, conociendo la corriente ya podemos pasar a determinar otros parámetros. Bien, entonces en esta clase vamos a hablar sobre diferencias de potencial en un circuito y vamos a comprobar este principio que dice que en una trayectoria cerrada de un circuito, en todas las trayectorias cerradas de un circuito, se cumple que al sumar algebraicamente las subidas y caídas de tensión en todos los elementos que conforman una trayectoria cerrada, comenzamos sumando las diferencias de potencial y al recorrer toda la trayectoria y al llegar al punto inicial, la suma debe darnos 0. Entonces, tenemos este circuito donde tenemos una FEM. Esta FEM tiene una resistencia interna, por eso se simboliza, vean, dentro de una cajita, o sea que forman todo. Sabemos que la resistencia interna se debe a las imperfecciones de los materiales con que está hecho la FEM. En el caso, refirámonos al caso más conocido, una fuente, una batería. Muy bien, entonces, conectado a esta batería está una resistencia exterior. ¿Qué debe cumplirse? Debe cumplirse que al hacer la suma en esta trayectoria cerrada del circuito, al hacer la suma de las subidas de tensión y las bajadas de tensión, al cerrar la trayectoria debe darnos 0. Veamos acá un diagrama. Hemos graficado acá el potencial, el voltaje, y acá estamos señalando la trayectoria en el circuito. Vean, aquí tenemos en el negativo de la batería A, el positivo B, sigue un segmento de conductor. En el conductor vamos a considerar que las distancias son pequeñas y que no tienen resistencia, es despreciable. ¿Por qué? Porque el circuito es pequeño y los conductores son a nivel de centímetros. Muy bien, hagamos la sumatoria de las diferencias de potencial. En un circuito van a haber subidas y caídas de tensión. Entonces tenemos, vean, comencemos en el punto A, terminal negativo de la batería. Vamos de menos a más, es una subida. Entonces, entre el punto A y B, vean, la batería nos da una subida de tensión que es igual a la FEM. Entonces, aquí tenemos. Pasamos de B a C, es un segmento de conductor cuya resistencia es despreciable. ¿Qué va a suceder con el voltaje? Se mantiene constante. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no tiene resistencia. Llegamos a la resistencia interna de la batería. Entonces ahí va a haber una pequeña caída de voltaje. Y por eso la corriente que está circulando
por el circuito por la resistencia interna de la batería. Llegamos al punto E y vean que acá hay una caída de tensión. Entonces, esa caída es igual a la caída de la resistencia que yo le llamaba R2. Y llegamos al punto inicial. Vean, partimos de un voltaje 0 y llegamos a un voltaje 0. Entonces, en todo circuito, en toda trayectoria cerrada de un circuito, se cumple que la suma de las subidas de tensión y las caídas de tensión, que es una suma algebraica porque va a haber signos positivos y negativos, entonces, cuando llegamos al mismo punto donde hemos partido haciendo la suma, eso nos da 0. Observen ustedes de que en este caso decimos, al hacer la ecuación, más E, porque vamos de menos a más, menos I por la resistencia interna. En la resistencia en general hay una caída de tensión. Vamos de más a menos, una caída menos I por R. Entonces llegamos al mismo punto A, porque despreciamos la resistencia de este conductor. Igualamos a 0. Nos queda que la P es igual de donde podemos determinar la corriente. Entonces ahí tenemos la corriente que circula por el circuito de una trayectoria cerrada. Esto nos dice de que si la resistencia interna está en el denominador, a mayor valor que tenga la resistencia interna, ¿qué le va a suceder a la corriente? Va a disminuir. Entonces vean el efecto de la resistencia interna en una batería. ¿Qué es lo que conviene entonces? Que la resistencia interna de una batería sea lo más pequeña posible. Muy bien, hagamos el análisis de potencia. Estas son las sumas algebraicas de las subidas y caídas del potencial. Ahora hagamos el análisis de potencia. ¿Qué sucede con la energía que la batería entrega a estas dos resistencias? La resistencia interna, que está distribuida internamente en la batería y depende de la calidad de los materiales con que está hecha la batería, y la resistencia externa, que es la que la carga, está representando la carga del circuito. Entonces, ¿qué sucede? En un circuito se da la conservación de energía y sería la potencia entregada por la P es igual a la potencia recibida por estas dos resistencias. Dicho de otra forma, la potencia entregada por la P es igual a la potencia disipada por las resistencias que están conectadas a esa trayectoria cerrada. Se dice de que cuando una corriente pasa por una resistencia, la resistencia convierte la energía en calor, la disipa al medio ambiente y es energía perdida, no aprovechada. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué es una resistencia en un circuito si lo que hace es convertir la energía en calor? Si no es que es un dispositivo donde la aplicación es obtener calor, por ejemplo las cocinas. Pero acá no, vean un circuito donde la corriente pasa por la resistencia. Entonces, si alguien se hace la pregunta, la respuesta es
sea, ¿cuál pregunta? Entonces, ¿por qué no dejan de utilizarse las resistencias en el circuito? La pregunta es que son necesarias. Las resistencias cumplen dos funciones. Una, limitan la corriente por una trayectoria. Y segundo, se puede hacer un divisor de voltaje con varias resistencias. Imagine que usted tenga una batería de 12 voltios y le ponga dos resistencias iguales, de igual valor, entre los bordes de la batería. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dividir el voltaje de 12 voltios en dos. Entonces, el divisor de voltaje que usted ya consiguió con ese hecho de conectar dos resistencias iguales en serie entre los terminales de la batería, entonces entre el terminal negativo y el punto que une las dos resistencias, usted tiene la mitad del voltaje. Entonces, en los circuitos es la otra aplicación que se le da a la resistencia eléctrica. Bueno, hagamos el análisis de potencia. La potencia de la fuente es igual a la suma la potencia de la fuente, la potencia que entrega la fuente, que es el trabajo que realiza la fuente por unidad de tiempo, es la rapidez con que la fuente realiza el trabajo. La potencia que entrega la fuente es igual a la potencia recibida. En este caso debemos de aclarar que también una fuente, cuando hay más de una fuente en un circuito, en este caso de una trayectoria cerrada, podría darse de que una de las dos fuentes, en vez de estar entregando energía, esté recibiendo energía. ¿En qué caso sería? Ya vamos a ver un ejemplo. Y sería cuando la corriente en esa fuente está entrando por el terminal positivo en vez de salir. Muy bien, aquí pues no se da eso porque solamente tenemos una fuente. Entonces, ¿cuál es la potencia entregada? Sería E por I. Esta es la potencia entregada por la fuente. ¿Cuál sería la potencia disipada? I cuadrado R interno más I cuadrado la resistencia externa. Entonces, observen de que el I cuadrado de R minúscula es la potencia disipada en calor. Esta potencia de la resistencia interna se convierte en calor y la resistencia disipa energía. Esto es que calienta y calienta el entorno. La otra parte, vean, es la potencia que recibe la carga del circuito, que sería la resistencia que yo le he llamado relevancia. Si esta es una aplicación, si suponemos que es una aplicación para obtener calor, pues entonces este sería la potencia aprovechada, pero esta vez, ¿qué es lo que haría? Calentaría la batería y no es aprovechada. De ahí pues podemos concluir de que la resistencia interna es deseable que sea lo mínimo posible, pero como está en función de la calidad de los materiales con que se ha hecho la batería, pues ven ahí que hay un problema. ¿Verdad? ¿Un problema de qué? De costo de estos elementos. Entonces tenemos lo siguiente, que en toda trayectoria cerrada de un circuito, la suma de las subidas y caídas de potencial es igual a cero. Y este principio lo podemos aplicar en la solución de los circuitos. Y repito, solucionar un circuito que implica
determinar la corriente por cada uno de esos elementos del circuito. Bien. Veamos ahora un resumen. Este es el último tema de lo que es la semana 9. Veamos un resumen y pongamos los conceptos importantes de los contenidos desarrollados. Hablábamos primero de lo que es los elementos ómicos y no ómicos. ¿Qué es lo importante de este tema? Que debemos de saber de que un elemento ómico es aquel que cumple la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm no es una ley universal para todos los conductores, para todos los materiales. No. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay materiales que cumplen la ley de Ohm, se comportan. Cuando pasa una corriente a través de ellos, cuando son atravesados por una corriente, algunos se comportan según la ley de Ohm, pero hay otros que no. Entonces, a los que se comportan según la ley de Ohm, les llamamos elementos ómicos. Que son hechos con materiales ómicos. Entonces la ley de Ohm implica de que hay una relación entre el voltaje y la corriente, una relación directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Y la constante que nos permite escribir una ecuación de esa relación directamente proporcional es la resistencia eléctrica. Entonces la resistencia eléctrica es un parámetro que depende específicamente del material, no de la corriente, no del voltaje aplicado. Entonces, si nosotros graficamos entonces vean que la resistencia eléctrica de este depende de la estructura atómica del material. No depende del voltaje que le estemos aplicando, no depende de la corriente que atraviesa esa resistencia. Muy bien, entonces los elementos ómicos son aquellos que cumplen la ley de Ohm. Ahora, ¿cuáles son los elementos no ómicos? Bueno, lo contrario, a los que no cumplen la ley de Ohm. Donde al graficar el voltaje aplicado a su terminal contra la corriente, pues no da una línea recta, sino que da una curva. Entonces
Los elementos no ómicos también tienen su aplicación, pero en aplicaciones que son en números reducidos. En los circuitos se aplican los elementos ómicos. Bien, el siguiente tema que vimos hablaba de lo que es la parte de cómo un circuito recibe energía de una batería, de una FEM. En general hemos dicho de que una FEM es todo dispositivo que tiene una diferencia de potencial entre dos terminales. Y que esa diferencia de potencial se conecta al circuito. El circuito, al tener aplicada la diferencia de potencial, se genera un campo eléctrico dentro de sus conductores. El campo eléctrico aplica una fuerza sobre las cargas elementales, sobre el quantum, sobre el electrón, y se da el movimiento, se da la corriente. Y ahí esa corriente, pues según el dispositivo, según los elementos que tenga y según la aplicación, va a dar una respuesta. Podría ser luz, podría ser video, decía, podría ser calor, y hay cientos de explicaciones. Bien, entonces, ¿quién necesita un circuito para funcionar? Necesita una fuente de energía externa a él, una FEM. Y la FEM genera las corrientes. Bueno, ¿qué debemos saber de este tema? Primero, que todo circuito necesita una FEM para poder funcionar. Y que ese elemento es un elemento activo llamado batería, o se puede conseguir una FEM por otros medios. Por ejemplo, hay diferentes formas. Las presas hidroeléctricas, los paneles solares, los generadores eólicos que utilizan el viento para generar esa fuerza donde el viento impacta con las aspas del generador y lo mueve. Esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Hay diferentes formas. Bien, entonces, ¿cuál es la relación entre el circuito y su FEM? La relación es que la energía entregada por la FEM es igual a la energía disipada por el circuito. Esto si solamente el circuito tiene resistencias. Pero ¿qué pasaría si un circuito tiene resistencias y capacitores? Diríamos que la potencia entregada por la FEM es igual a la energía disipada en los resistores más la energía almacenada en los capacitores. Entonces se cumple el principio de conservación de la energía en todos los circuitos. Más adelante vamos a ver otro elemento que es la inductancia del inductor, y también vamos a ver de que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. De campo magnético, perdón. Bueno, eso más adelante. Ahorita estamos trabajando solamente con resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la FEM. Imagínense una FEM real. Tiene dos terminales, positivo y negativo. Todo esto
Vea usted que es una batería real. ¿Por qué real? Porque estamos simbolizando la resistencia interna. Entonces estamos diciendo, miren, esta es una batería real. Tenemos los puntos A y B, y aquí conectamos el circuito. Imaginen que este es un dispositivo o aparato. ¿Qué se va a cumplir? Que la potencia entregada es igual a la potencia recibida para un instante dado. Y aclaramos de que en el circuito podría haber otra fuente que en vez de entregar energía esté recibiendo energía. ¿En qué caso sería? En el caso que en esa fuente, en esa segunda fuente, la corriente no esté saliendo del terminal positivo, sino que esté entrando. Ya vamos a aplicar eso. Muy bien, entonces la transferencia de energía debe haber un balance de energía entre la energía que entrega la fuente y la energía que consumen todos los elementos que están acá. ¿Qué situación puede darse? Puede darse que acá tengamos resistencia, la potencia igual y cuadrado de eso. Podría ser que acá tengamos fuentes que en vez de estar entregando energía, estén recibiendo energía. Entonces vean, esta sería una ecuación que se da entre lo que es la fuente y el circuito. Entonces estamos viendo ya que los circuitos necesitan una FEM para funcionar y convertir energía eléctrica en otro tipo de energía. Esa sería la parte que relaciona los circuitos. Muy bien, después sigue la fuente. Ustedes recuerdan de los contenidos. Tenemos fuentes reales y fuentes ideales. En los circuitos generalmente se trabaja con fuentes ideales. ¿Qué significa que sea ideal? Que le podemos demandar una gran cantidad de energía y esa fuente sigue conservando el voltaje en sus terminales. Pero una fuente real, nosotros sabemos que no tiene ese comportamiento. A medida que le demandemos energía, el voltaje de los terminales va a ir disminuyendo. Hasta que la costumbre que decimos nosotros, se descargó la batería. Muy bien. Y aquí hay un dato interesante. Cuando decimos se descargó la batería, ¿será que los electrones disminuyeron? ¿Será que los electrones desaparecieron? No. Se descargó la batería implica que los electrones pasaron de un nivel de potencial mayor a uno menor. Entonces, ¿qué es lo que hace el cargador? Toma los electrones y los levanta y los lleva todos a un nivel de energía superior, realizando el trabajo para trasladar esos electrones del nivel inferior de energía a un nivel superior. Decimos, se cargó la batería. No es que los electrones salgan y nosotros al cargarlo lo estemos entregando electrones. Bien, ahora vamos a pasar a hacer ejemplos que ilustren estos conceptos que hemos estado trabajando.
Y veamos un ejemplo muy ilustrativo. Imagina que tenemos este circuito. Imaginen que tenemos este circuito de una sola trayectoria. Más adelante vamos a llamarle a este circuito de una sola malla. Y un circuito, una malla o lazo cerrado, es una trayectoria formada por elementos de circuito conectados a una continuación de otro, lo que tenemos ahí. Importante es que en el circuito tenemos dos FEN. Tenemos dos fuerzas electromotrices. Encerremos acá la fuerza, la batería 1, y acá tenemos la batería 2. Entonces, observen ustedes que nos dicen también de que la FEN 2 es mayor que la FEN 1. Por lo tanto, ese dato nos hace decidir en qué sentido va la corriente. Entonces la corriente, como va a predominar la FEN 2 porque tiene un valor mayor, la corriente va a salir en este sentido. Entonces tendríamos de que la FEN 1, vea, la corriente estaría entrando por el terminal positivo. Entonces esta FEN, en vez de estar entregando energía, está recibiendo energía. ¿Por qué? Porque E2 es mayor que E1. Hagamos la ecuación para ese circuito que tiene dos FEN. Podemos comenzar en el punto, llamémosle este punto E. Comencemos acá. Vamos a despreciar la resistencia de los conductores. ¿Por qué? Porque el circuito es pequeño y ahí andaríamos a nivel de centímetros. Es despreciable la resistencia de ese segmento de conductor.
Entonces vean, vamos a iniciar la suma vamos a sumar las subidas y caídas de tensión y cuando lleguemos al mismo punto que es C, vamos a igualar a C. Entonces tenemos una subida. En la resistencia, vean, vamos de más a menos. Una caída en la resistencia interna. Llegamos a la resistencia externa, otra caída. ¿De qué? De voltaje. De R2. Llegamos a R1. Otra caída porque es resistencia. Llegamos a la resistencia interna de la fuente de la batería 1. Entonces, vean qué importante acá. Pasamos en la FEN 1, pasamos haciendo la suma de más a menos. Entonces, esto en vez de ser una subida, puede ser una caída, porque vamos de más a menos. Menos el 1. Y llegamos a la resistencia 3. Después de la resistencia 3, estamos en el mismo punto. El punto de IE, si estamos suponiendo que este conductor no tiene resistencia, pues ya hemos llegado al mismo punto. Igualamos a 0. Y nos queda de esta forma. La corriente, si a esto le llamamos la resistencia equivalente o total, entonces tendríamos que la corriente sería igual a la diferencia de la P entre la R total. Ya sería la corriente que pasa por todos los elementos de ese circuito. Ahora hagamos el análisis de potencia de ese circuito. ¿Qué principio debemos de recordar? De que la potencia entregada por la P es igual a la potencia recibida. Y que podría haber una P que en vez de estar entregando energía, esté recibiendo energía. Que es el caso que nos ocupa en este circuito. Entonces, ¿cuál es la potencia entregada? P1 por I. Esta es la potencia entregada como la fuente T2 es mayor, voy a poner primero la tensión mayor. Entonces esta sería la fuente que está entregando energía. Pero ¿cuál de las dos está recibiendo? Aquella donde
la corriente entra por su terminal positivo. Vean, en esta está saliendo la corriente y en esta la corriente está entrando. Entonces ahí estoy considerando ya la potencia entregada es igual a la potencia recibida por la fuente más I cuadrado por R total, donde el R total implica la sumatoria de todos los elementos resistivos que están conectados en serie. Ese balance debe darse. Entonces tenemos ahí de que podemos despejar, vean la corriente que aparece aquí, aparece I y aparece I cuadrado. Entonces, al simplificar, y observen que llegamos al mismo resultado. ¿Para quién? Para la corriente. Llegamos al mismo resultado tanto por el análisis de la sumatoria de caída y subida de tensión a través de esa malla de lazo cerrada o trayectoria cerrada, y también por el análisis de la potencia, donde el principio es que la potencia entregada al circuito es igual a la potencia recibida, donde puede haber el caso que una fuente, en vez de estar entregando energía, esté recibiendo energía. Ejemplo 1.
Bien, piense de que en el problema que acabamos de terminar, allí habían dos baterías, que una de ellas estaba entregando energía y la otra recibiendo. Pero en el caso ya del ejemplo 2, vean aquí solo hay una batería. Entonces esa batería con toda seguridad, porque es la única, esa solamente va a estar entregando energía aquí en el circuito. En este caso el circuito que recibe la energía es el más sencillo posible. ¿Cuál sería? Pues una sola resistencia. Entonces dice, una batería tiene una FEM, o sea, el voltaje de la batería de 12 voltios y una resistencia interna de 0.05. Vean los valores promedio de resistencia interna. 0.05, 5 centésimas de ohm, muy pequeño. Pero, como por esa resistencia interna tiene que pasar la corriente total que se está entregando al circuito, ahí está el problema, que la corriente va a ser grande, aunque la resistencia interna sea pequeña. Y la disipación de la potencia que consume la resistencia interna, la disipación en calor, que va a calentar todos los materiales de la batería. Bueno, nos dicen que los terminales de la batería de la FEM tienen conectado una resistencia exterior de 3 ohmios. Determina la corriente y el voltaje entre los puntos A y B. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. Bien, ¿cuáles son las herramientas? Sumatoria de voltajes es igual a 0 en toda la trayectoria. ¿Hacia dónde va a circular la corriente? Saliendo del terminal positivo de la batería. Entonces comencemos en este punto, o sea, la sumatoria. Vean, vamos de menos a más. Es una subida. Vamos a aplicar ese principio que se cumple en toda trayectoria cerrada de un circuito. Muy bien, entonces tenemos más la FEM, entramos a una resistencia, y vamos de más a menos, y por R, llegamos, vamos viajando y llegamos a la resistencia interna. Menos, y por R igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque ya llegamos al mismo punto, pero donde partimos haciendo la suma. Partimos del terminal negativo de la batería. Y tenemos que la corriente que está circulando en esa trayectoria cerrada, formada por elementos eléctricos, es 3.93 amperes. Primer literal. Calcular la corriente
corriente del circuito. ¿Qué otra herramienta tenemos para calcular la corriente? Potencia entregada por la fuente igual a la potencia disipada en las dos resistencias que forman la trayectoria cerrada. Bueno, la siguiente pregunta es determinar la diferencia de potencial A y B, entre los puntos A y el punto B. ¿Qué hacemos? Bien, hacemos la sumatoria entre los dos puntos. Entonces tendríamos que B sub A menos I por R más E de la P igual a B sub D. B sub D menos B sub A Entonces tenemos la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Como ya conocemos el valor de la corriente, entonces al evaluar el valor de R, 3 ohmios, y el valor de la corriente, nos da que el potencial entre otros puntos nos da un valor menor al de la P, nos da 11 puntos. Observen en magnitud, ya no son los 12 voltios, sino que son los 12 voltios menos 0.2. Entonces, ese 0.2 que sucede es la caída de tensión en la resistencia interna. Quiere decir que una batería de 12 voltios de automóvil, como tiene una resistencia interna, el valor absoluto de su potencial entre los terminales es menor que 12. Porque no pueden haber fuentes ideales, ¿verdad? Las fuentes reales siempre van a tener su resistencia interna. ¿Y cuál va a ser el valor ideal? Aquella, o la batería ideal, aquella que tenga un valor de resistencia interna pequeño, de tal forma que la energía disipada por ese elemento sea lo más pequeño posible. Y que la FEM nos va a dar el voltaje. Lo ideal sería que el voltaje lo dé igual al voltaje de E, que sería la P, que se acerque al valor ideal. Bueno, tenemos entonces que en estas dos clases hemos hablado de elementos óhmicos, no óhmicos, transferencia de energía. ¿Qué principios sacamos ahí? La energía entregada es igual a la energía recibida. ¿Puede haber una fuente recibiendo energía? Claro que puede. ¿Cuándo? Cuando la corriente convencional entre por el terminal positivo. Esa fuente estaría recibiendo energía. ¿Y en qué caso se da? Cuando en un circuito tenemos
más de una fuente. Si en el circuito solamente hay una fuente, pues ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque es la única que tiene que estar entregando energía. Y su corriente va a salir del terminal positivo. Solamente está entregada. En cuanto a la transferencia de energía, decíamos, potencia entregada, potencia recibida, y ahí podemos sacar la ecuación donde está la corriente, están las resistencias, y ahí nos podría ser una ecuación que, si lo entendemos, nos daría una herramienta para resolver circuitos. Conclusión entonces, el tema que viene son resistencias en serie y paralelo. ¿Qué sucede cuando tenemos resistencias en serie? Están conectadas una después de otra, forman un solo camino para la corriente. Resistencias en paralelo tienen unidos sus respectivos terminales. Entonces forman varios caminos para la corriente. Y después de eso vienen las reglas de Kirchhoff. Eso lo van a ver la próxima semana. Entonces, tengan en mente estos dos principios. La suma de las caídas y subidas de tensión a través de un circuito, de una trayectoria cerrada en un circuito, es igual a cero. Comenzamos haciendo la suma de un punto, cuando lleguemos a ese punto tenemos que igualar a cero y ya despegamos la corriente. El otro principio, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Tengan en mente esos dos conceptos que se cumplen en los circuitos. Una es, pues, la conservación de energía. En un circuito se da la conservación, claro, se da. Y ustedes pueden tener esa herramienta para entender las reglas de Kirchhoff. Muy bien, terminamos los temas, terminamos la clase de la segunda clase de esta semana.